Él tiene varios proyectos en los cuales no solamente compila, sino analiza con los mayores estándares científicos constituciones y jurisprudencia constitucional de todos los países del mundo. Ha sido autor de muchos libros en este tema y coautor de muchos otros, director de varias series de publicaciones sobre derecho constitucional comparado en Asia, en Latinoamérica, en América Latina. Desde luego es también especialista en derecho constitucional en los Estados Unidos, autor de muchos artículos publicados en las mejores revistas indexadas del mundo y revistas en los Estados Unidos. Para nosotros es un inmenso placer, un privilegio tenerlo hoy aquí en la Corte. Entonces, pues yo le voy a ceder la palabra, lo voy a interpretar y al final pues vamos a tener un debate fluido en el que ustedes podrán hacer preguntas, y él nos ha anunciado que también tiene varias preguntas para nosotros. Entonces, Tom, please. Thank you very much, Carlos, for the most generous introduction. Honorable Justices, I'm so happy to be here. Everyone in this field, in my field, knows of the Colombian Constitutional Court, and we read your cases, and it's certainly one of the leading courts in the world. So the pleasure and privilege are mine. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer y un privilegio estar aquí en esta corte, que es una corte tan importante. Todo el mundo tiene los ojos puestos en esa corte y sus casos son muy leídos en todo el mundo. Por eso me siento muy honrado. Muchas gracias a los magistrados que hoy nos pudieron acompañar en esa conferencia. I want to talk today about a book I'm writing, and I'm trying to write it very fast. The book is called How to Lose Constitutional Democracy and How to Save It. Hoy quiero hablar de un libro que estoy escribiendo, lo estoy escribiendo de una manera muy rápida, y el título es Cómo perder la democracia constitucional y cómo impedir que eso pase. And of course, it's motivated in part by developments in the United States, but it's also tries to analyze the problem that is going on in many democracies around the world. Desde luego es un libro que está inspirado en algunos desarrollos que tienen lugar en los Estados Unidos, pero también analiza muchos casos problemáticos alrededor del mundo. I would frame it as having two core questions. Yo diría que tiene dos preguntas principales. If we were to have a figure in the United States, a president or a party that wanted to really end democracy, as we have seen in Venezuela, or diminish it, as we have seen in Hungary, Poland, Turkey, if we had such a person, could our Constitution save us? Would our Constitution protect us? Si una persona en los Estados Unidos, un presidente o un partido, quisiera eliminar la democracia constitucional, como ha ocurrido en Venezuela, o disminuirla, menguarla, como ha ocurrido en otros países del mundo como Hungría o Polonia, ¿nuestra Constitución nos salvaría? And to that my answer is no. Para esta pregunta mi respuesta es no. The other question, and it's the general one, is for people who think about constitutional design, how to write constitutions. La segunda pregunta es una pregunta más general que tiene que ver con diseño constitucional, y está dirigida a las personas que se ocupan del diseño constitucional, que se ocupan de la pregunta cómo escribir, cómo diseñar las constituciones. How do we write a constitution to prevent the democratic retrogression or regression? ¿Cómo escribimos o cómo diseñamos una constitución para prevenir que exista la regresión constitucional? And here my argument is that our way of thinking about it, about the way democracies fail, is too much derived from the experience of the 1930s and the ideas of militant democracy. Sobre este punto, mi idea principal es que la manera como nosotros pensamos cómo salvar la democracia constitucional está demasiado orientada por las experiencias de los años 1930 que tienen que ver con el concepto de democracia militante. And that we need to think instead about tools, about our current problem, not about the 1930s problem, because we're not going to face that problem. Y el asunto es que nosotros tenemos que pensar en los problemas que tenemos ahora y no en los problemas que tuvimos en los años 30, porque no son los problemas que vamos a enfrentar. Democracies can fail quickly or they can fail slowly. Las democracias pueden
fracasar rápidamente o de una manera más pausada, lenta. And if you look around the world, we see the number of coups d'etats is declining rapidly. There's not very many sudden deaths. The current problem is slow death. Si nosotros nos fijamos alrededor del mundo, el número de golpes de Estado ha decaído. No hay muchos casos de muerte rápida de las democracias. Más bien, el problema son las muertes lentas. And in my view, the slow death has two sort of modes, two ways it happens. Desde mi punto de vista, esta muerte lenta tiene o puede ocurrir de dos maneras. One is what we call charismatic populism. La primera es el populismo carismático. Around a single figure who says that he speaks for the people purely on his own. Y que pasa alrededor de una persona que dice que por sí mismo él habla por el pueblo. And the second way is what I call partisan degradation. That is a party, not necessarily a person, but a party that wants to degrade the quality of democracy. El segundo caso, la segunda tipología es la degradación partidista y se trata ocurre cuando un partido es el que quiere que la democracia se disminuya o mengue en el país o se degrade. And unfortunately, we face potentially both problems in the United States right now. Y potencialmente nosotros nos enfrentamos en los Estados Unidos a ambos problemas. At the same time, this is not a book about Donald Trump at all. Este no es un libro acerca de Donald Trump de ninguna manera. I mean, he is just a symptom of deeper structural forces, and what I want to do is pay attention to these broader structural forces. Él es simplemente un síntoma de algunas fuerzas más estructurales que están en lo profundo y lo que yo quiero hacer es poner atención a este marco estructural mayor. I'm not very worried actually about Donald Trump, but what does worry me is if you had someone who was had the same appeal as he does, who also had a brain, a lawyer's brain, like Viktor Orban or Kaczynski or Vladimir Putin, and knew how to work the system, knew how the government worked, that combination would be dangerous. El problema no es en sí Donald Trump, a mí no me preocupa Donald Trump, el problema es si tenemos a una persona como Donald Trump que además tenga el cerebro de una persona que sepa cómo funciona el sistema jurídico, como por ejemplo Viktor Orban en Hungría. Eso es lo que a mí me preocuparía, esa combinación. So let's say you had such a person. What would happen with the U.S. Constitution? Pensemos que en Estados Unidos tuviéramos una persona así. ¿Qué pasaría con la Constitución de los Estados Unidos? Well, this requires us to learn from all these other countries about how democracies failed. What happened? What steps were taken to degrade the democracy? Esto hace necesario que nosotros aprendamos de otras experiencias en el mundo y que nos muestran cómo la democracia fracasa, cuáles son los pasos que hay que seguir para que una democracia fracase. We talk a lot about something called American exceptionalism, that we're somehow different, and I don't believe that. En los Estados Unidos se habla mucho acerca del excepcionalismo norteamericano y que trata de hacer ver cómo los Estados Unidos son diferentes, pero el profesor Ginsburg no cree en eso. So, in many countries, what happens is you have a party that wins an election and then very easily and quickly amends the Constitution to ensure that they'll never lose again. En muchos países lo que pasa es que hay un partido que gana las elecciones y rápidamente reforma la Constitución para asegurarse de que no va a volver a perder las elecciones. For us in the United States, this is not a risk. En los Estados Unidos este no es un riesgo. Our Constitution is very hard to amend. La Constitución de los Estados Unidos es muy difícil de reformar. Even though I note that right now the Republican Party almost has all of the necessary institutions to do it. En este momento yo podría decir que el Partido Republicano tiene casi todas las instituciones para reformar la Constitución, para hacerlo. But I don't think that will be the way for us. Pero yo no creo que este sea el camino que nosotros vamos a seguir. But more broadly, the strategy that is often used is to eliminate the other institutional checks in the society. Casi siempre lo que pasa es que se trata de eliminar los otros controles institucionales que hay en la sociedad. Venezuela this year, they tried to get rid of the Congress. In Hungary and Poland, they attacked the courts because the courts are important.
En Venezuela, por ejemplo, ellos trataron de cerrar el Congreso este año, están tratando de cerrar el Congreso este año. En Polonia o en Hungría lo que importa son las Cortes y por eso el ataque se va contra las Cortes. And in Turkey, they attack the bureaucracy itself, which actually plays a very important role in preserving constitutional democracy. Y en Turquía han atacado a la burocracia administrativa que ha llevado a cabo un papel muy importante en preservar la democracia constitucional. If I can, I want to say that the courts are in a difficult position, especially a country like Colombia, where the other institutions aren't working very well and the court steps in and plays a role. That is, judicialization, in some cases, invites attempts to control you. Las Cortes están en una posición muy difícil en países como Colombia, porque cuando las Cortes hacen judicialización de ciertos aspectos de la vida y se oponen, esto atrae la atención para que los otros poderes intenten controlar a las Cortes. In Hungary, the Hungarian Constitutional Court was, 20 years ago, people talked about the Hungarian Constitutional Court like they talk about the Colombian one today. The most important institution in society, protecting democracy, etc. That meant that Orban, as his very first step, knew he had to get to the court. Por ejemplo, un caso similar es el de Hungría. Hace 20 años todo el mundo hablaba de la Corte Constitucional húngara como una de las instituciones, como la institución más importante en el país, comparable a lo que ocurre hoy día aquí en Colombia. Pero cuando Viktor Orbán subió al poder, él sabía que lo primero que tenía que hacer era atacar a la Corte Constitucional húngara. In the United States, so far, our checks and balances are working very well. En los Estados Unidos, hasta el momento, nuestro sistema de pesos y contrapesos está funcionando perfectamente. But from my point of view, that's very contingent. It's just a matter of kind of luck and the particular political configuration. Pero desde mi punto de vista, esto es un asunto solo contingente, es un asunto de suerte, de la configuración actual del sistema político. If one party is able to make many more judicial appointments, and if particular members of Congress are willing to go along with a program of partisan degradation, it could happen. Pero esto podría pasar, lo mismo que en Hungría, si hay un partido que es capaz de poner más jueces en la Corte Constitucional y si hay algunos miembros del Congreso que estén dispuestos a auspiciar este tipo de degradación partidista de la Corte, esto puede pasar. We don't have unamendable clauses. We don't have the doctrine of unamendable fundamental core of the Constitution. Nosotros, por ejemplo, en los Estados Unidos no tenemos cláusulas pétreas ni tenemos una doctrina de reformas constitucionales e inconstitucionales. So that's a potential danger. Este es un riesgo, un peligro potencial. A third technique, of course, is to centralize power in the executive branch. Una tercera técnica de degradación de la democracia constitucional es centralizar el poder en el Ejecutivo. And here, I think the United States has a very weak system. Y a este respecto, en los Estados Unidos el sistema es muy débil. We have some statutes that protect bureaucrats. Nosotros tenemos unas leyes que protegen a los burócratas. But we also have some rules that allow them to be intimidated and even controlled. Pero también tenemos algunas reglas que permiten que los intimiden o los controlen. There is a rule that was passed, a very obscure thing, in the 1870s. A rule that in the budget process, where the Congress can name any individual bureaucrat and reduce their salary to $1. Wow. Hay una regla, por ejemplo, que fue aprobada en los años 70, en 1870, según la cual el Congreso puede, en la ley de presupuesto, nombrar a cualquier funcionario de la administración y reducirle el salario a $1. This was originally adopted to help clean up a corrupt bureaucracy. Esto fue ideado originalmente para ayudar a limpiar la administración pública de personas corruptas. But of course has not been used in a long time, and it was revived by the Republican Party in Congress in January of this year. Desde luego, esta regla nunca se usó por mucho tiempo, pero fue revivida por el Partido Republicano en enero de este año. Obviously an attempt to intimidate the bureaucrats. Lo que querían era, obviamente, intimidar a los funcionarios de la administración pública.
control over the prosecutorial authority. También el control que se hace sobre la fiscalía. In, is it fiscalia or prosecutor? Fiscalia. Okay, great. Yeah, great. In the United States, the prosecutorial autonomy is only really controlled by norms, not by law, really. En los Estados Unidos, la autoridad del fiscal de investigar los delitos está controlado por normas. So when the president fired the director of the FBI earlier this year, for really no reason, just to stop an investigation into himself, that had never happened before. Por ejemplo, nunca había pasado en los Estados Unidos que el presidente despidiera al director del FBI sin ninguna razón, solamente porque había iniciado una investigación en su contra. Esto nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos. There's not really much legal protection except some obscure statutes about obstruction of justice, which are now... No hay ninguna protección jurídica en contra de eso, excepto algunas leyes oscuras que tienen que ver con la obstrucción de la justicia. And so that's a great fear, I think, that one, that channel, centralizing political power. Ese canal de centralizar el poder político implica un gran temor. Two other things that we see when democracies fail, two other strategies. One is to shrink the public sphere and to eliminate the space for civil society. Hay otras dos estrategias para acabar con la democracia constitucional. Una es disminuir la esfera pública y atacar a la sociedad civil. Here we are probably on pretty good ground because we have a very strong First Amendment, free speech protections, organizational protections. Aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos ventajas porque tenemos la primera enmienda es muy fuerte, que es la enmienda que protege la libertad de expresión, y también hay una protección a las organizaciones civiles. But still there's some risks. The government as a neutral source of information for democracy is really important if you think about it. Publishing this neutral statistics, giving information about government processes through freedom of information, and those things are somewhat vulnerable. Pero también hay algunas vulnerabilidades, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el papel que juega el gobierno como fuente neutral de información. Por ejemplo, el gobierno se encarga de hacer conocer las estadísticas del país, y esos son aspectos vulnerables en los Estados Unidos. Yeah. All right, so I've listed four challenges, four modes, four channels: amending the Constitution, eliminating checks and balances, centralize executive power, shrinking the public sphere, and the last one is eliminating political competition or reducing political competition. Hasta el momento he mencionado 4 vías para acabar con la democracia constitucional. La primera son las reformas constitucionales. El segundo, acabar el sistema de pesos y contrapesos. El tercer lugar es la centralización del poder ejecutivo. El cuarto es la disminución de la esfera pública. Y el último, I forgot the last one, sorry. The fourth was shrinking public sphere, yeah, and the last one I just want to say is eliminating political challenges. Y el último es el de eliminar political competition. La competencia política, la alternatividad democrática. Here we have a big problem. The electoral systems are controlled by the states, and particularly by the state legislatures. Aquí nosotros tenemos un gran problema porque las elecciones están controladas por los estados y sobre todo por las legislaturas de los estados. Our Constitution was written 200 years ago, so we don't have a modern institution like an independent electoral commission that most constitutions today have. Nuestra Constitución es muy antigua, fue hecha hace 200 años y nosotros no tenemos una comisión electoral independiente como la que existe en la mayoría de las constituciones. So we see things like in the state of Wisconsin, where the Republican Party won 50% of the vote, but got 67% of the seats in the legislature. Por ejemplo, tenemos un fenómeno como el que aconteció hace poco en Wisconsin, en el cual un partido político ganó solamente el 50% de los votos y a pesar de ello obtuvo el 67% de las curules en el Parlamento. And the courts have been very reluctant to get involved here because they don't think there's a justiciable standard. En este caso los tribunales no se han querido meter porque piensan que no existe un criterio de control judicial. We also see some new techniques that are being used.
También vemos algunas nuevas técnicas que se utilizan. So, you may remember when Hugo Chávez's party lost the mayorship of the city of Caracas, they decided, okay, the opposition won the mayorship, but we're going to make a new office which actually has all those powers of the mayor, and then the mayor has no power. Existe una técnica, por ejemplo, la que utilizó Hugo Chávez cuando su partido perdió la alcaldía de Caracas y fue crear una oficina paralela en la que se centraron todos los poderes que tenía antes el alcalde de Caracas. Entonces existió ese desplazamiento de competencias y de poderes desde la alcaldía de Caracas hasta esta nueva oficina fundada por el partido de Hugo Chávez. Last November in North Carolina, the Republicans lost the governor's job to a Democrat. El pasado noviembre en Carolina del Norte los demócratas perdieron al gobernador. Before he could take office, they tried to eliminate many of the powers of the governor. Antes de que el nuevo gobernador empezara, se intentaron eliminar muchas de las competencias y los poderes del gobernador. And they also set up a new election commission with a very sophisticated design. Y también allí crearon una nueva comisión electoral con un diseño muy sofisticado. It would have half the members from one party, half the members from the other. Tendría la mitad de los miembros de un partido y la otra mitad de los miembros de otro partido. And the chairman would change every other year. In even years Republican, odd years Democrat. Y el presidente cambiaría cada año. En los años pares un republicano y los impares o el demócrata o al revés, no se lo entendí bien. It looks very neutral until you learn that all the elections are in the even year. Even years. Then the even year with the Republicans? Yeah. En los años pares iban los republicanos y en los impares los demócratas, y lo que ocurría es que las elecciones quedaron todas para el año en que estaban los republicanos, para los años pares. So in short, we face some very significant challenges, and our Constitution has some big holes because it's so old. El asunto es que nosotros tenemos unos desafíos políticos muy grandes y como nuestra Constitución es tan antigua, entonces nuestra Constitución no tiene cómo responder, no está sanada o no se puede sanear frente a esos desafíos. What if we were to write a new Constitution today? What if we could have a new convention and we wanted to write a good Constitution to protect us from these risks? La pregunta es, ¿qué pasaría en la hipótesis de que nosotros pudiéramos escribir ahora una nueva Constitución, tener una nueva convención para protegernos de todos estos riesgos? Well, as I said at the beginning of my talk, I think, we should not necessarily follow the path of what's called militant democracy, the theory of Lowenstein and such from Germany. Entonces, lo que yo dije al principio es cierto, y es que nosotros no tendríamos por qué seguir la teoría de la democracia militante que diseñada, por ejemplo, por Karl Loewenstein en Alemania. In that system, the courts and the state are responsible for making sure that only sort of responsible parties can participate in competition. En esa teoría, las cortes tienen que asegurarse de que los partidos responsablemente puedan participar en condiciones de igualdad en la democracia. And also there are strong protections against hate speech. Y hay algunas protecciones muy fuertes en contra del lenguaje de odio. My fear is that in our context today, those very tools could be used against democratic parties. Mi miedo es que esas mismas herramientas hoy día podrían utilizarse en contra de partidos que sean democráticos. It also raises the stakes of controlling the Constitutional Court, the political stakes of controlling a Constitutional Court. Y eso también puede implicar el riesgo de que se controle o se intente controlar a la Corte Constitucional. So, I have a whole bunch of institutions that I think are good. I'll say a few, and then maybe we can talk about it in the question and answer. A mí se me han ocurrido algunas instituciones que pueden servir. Voy a hablar acerca de algunas de ellas y podríamos deliberar acerca de ellas en el espacio de preguntas y respuestas. Many constitutions and many political systems have provisions by which the opposition has some political rights in the government. Por ejemplo, hay algunas constituciones en las cuales la oposición tiene algunos derechos políticos en el gobierno. So, for example, the minority parties might chair certain committees in the parliament. Por ejemplo, have a certain number of seats. Por ejemplo, las minorías políticas, según algunas constituciones, tienen el derecho a presidir
algunas de las comisiones del Parlamento o a tener algunas de los curules en el Parlamento. I think that's a good system because it encourages political competition. We used to have that for appointments of judges until it was eliminated this year by the Republicans with the Supreme Court appointment, where there was a supermajority requirement. Uh-huh. Nosotros teníamos, esto es un buen sistema porque este es un sistema que favorece la competencia política. Nosotros teníamos algo similar en los Estados Unidos en relación con el nombramiento de jueces en la Corte Suprema, hasta que este año por primera vez esto se abolió con el último nombramiento de un juez para la Corte Suprema. It's also important, I think, to have many accountability institutions in a constitution, not just the court, but many other ones. Además de las Cortes, es necesario tener en la Constitución muchas instituciones que institucionalicen o hagan posible la responsabilidad política, no solamente las Cortes. You know, an ombudsman, Human Rights Commission, Counter-Corruption Commission. This is what modern constitutions have. Ours does not. We don't have it. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo, las comisiones de derechos humanos, las comisiones anticorrupción, esas son todas instituciones muy buenas y la Constitución de los Estados Unidos no tiene ninguna de ellas. The reason that's important is because it raises the costs of taking over all the institutions and all the sources of neutral information. Lo bueno que tienen estas instituciones es que eleva el costo político de apoderarse de todas las instituciones políticas del sistema y también de todas las fuentes de información. Another thing I think is a good idea is to protect against reckless constitutional amendments. Otra muy buena idea es protegerse en contra de reformas constitucionales malintencionadas. And my approach would be not to have substantive limits, but to have procedural ones, where, for example, you would have to have a different Congress approve the amendment than proposed it. Proposal, intervening election, approval. Mi propuesta no intenta sugerir que existan límites sustanciales como los que tenemos aquí en Colombia, sino límites procesales. Por ejemplo, que sea un Congreso el que tenga que proponer la reforma y tramitarla y luego otro Congreso el que tenga que aprobarla. Eso quiere decir que en medio de los dos pasos exista una elección para el Congreso. Well, there's many other things I would propose. In my own country, I think we should make impeachment, removal of the president, a little bit easier, to make it a little more like a parliamentary system. Hay otras ideas que tengo. Por ejemplo, en los Estados Unidos debería flexibilizarse el juicio político, es decir, la posibilidad de destitución del presidente debería parecerse un poco más o flexibilizarse como ocurre, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios. And to think about guarantees for the prosecutorial power to make sure it is not politicized. Y poner más garantías para que el poder del fiscal de la investigación penal no se politice. These are just some ideas that our country or any country that is writing a new constitution today might want to think about if it's worried about the threat of democratic retrogression. Estas son algunas ideas que los Estados Unidos o cualquier otro país que esté preocupado por el miedo del retroceso democrático podría considerar. But remember that constitutional design is always a matter of solving some problems but making other ones worse. El problema del diseño constitucional es que uno a veces puede resolver unos problemas y luego hace que otros sean peores. So, you know, my proposals would slow down government. The government might be a little less efficient, a little more slow. Por ejemplo, mis propuestas harían que el gobierno sea menos eficiente y que funcione de manera más lenta. But it would help to protect the system in ways that other approaches would not. Pero ayudaría a proteger el sistema de maneras que otros sistemas no podrían hacerlo. One final comment and then I'm going to stop. Un comentario final y entonces paro para que empecemos las preguntas y respuestas. I didn't really say what I mean by constitutional democracy at the outset. No dije al principio lo que yo entiendo por el concepto de democracia constitucional. But really it has three elements. Pero en realidad se refiere a tres elementos. Competitive elections. Elecciones competitivas. Rights to associate, rights to freedom of speech, a very narrow set of rights. But some rights. Un conjunto de derechos fundamentales bastante delimitado,
Por ejemplo, el derecho de asociación, el derecho a la libertad de expresión. And the bureaucratic rule of law. Y el principio del Estado de Derecho, sobre todo en cuanto tiene que ver con la administración pública. You need all three things. It can't just be elections. Se necesitan las tres cosas, no puede ser solamente las elecciones. So my final comment is that we could think about exactly what judges should do when faced with a challenge of retrogression. A jurisprudence that was designed around just protecting those core elements and letting the political process have its way with the other things. Por ejemplo, hay una cosa muy importante para pensar y es ¿qué pueden hacer los jueces para impedir ese retroceso constitucional? Una jurisprudencia que permita poner ciertos límites y dejar que lo demás, el proceso político, funcione. Thank you very much. I talked too long, but I'm very interested to hear your questions and your comments. Muchas gracias, hablé demasiado y pues preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer la pregunta en inglés y usted se traduce a sí mismo o en español y yo le traduzco como quieran. Hernán, please. Thank you, Professor Ginsburg, for the presentation. I have a question. Maybe do you think that the real problem or the real risk is the presidential system itself? Because in Latin America, it's all the same story. There are presidents trying to circumvent or make a bypass the political process through using its powers. And we are seeing the same in the United States right now. In the Trump administration, they are using executive orders instead of using the political process inside the Congress. Maybe do you think that the real problem is just to put away the presidential system in the classic way and try to find another system, for example, the semi-presidency in France, or maybe another kind of constitutional design that prevent this authoritarian issue that is inside in all presidential systems? ¿Puedes traducirla para los demás? Sí, claro, por supuesto. Mi pregunta es que si en realidad sí cree que el problema es el sistema presidencial en sí mismo, porque pues siempre está muy cerca del autoritarismo, se está viendo actualmente la administración Trump que está utilizando más decretos o órdenes ejecutivas en vez de leyes aprobadas por el Congreso, que tal vez si él cree que podemos pensar en un sistema alternativo cercano, por ejemplo, al semipresidencialismo en Francia o algo parecido, que elimine esa característica intrínseca del modelo presidencial, que es su propensión al autoritarismo. It's a great question. There's a huge debate in the literature on comparative politics about presidentialism and parliamentarism. Esa es una pregunta muy buena. Hay una inmensa literatura en política comparada acerca del debate entre presidencialismo y parlamentarismo. We know that presidential democracies fail more often than parliamentary democracies, but the question is why? Nosotros sabemos que las democracias presidenciales fracasan más rápidamente y en más casos que las democracias parlamentarias. La pregunta es ¿por qué? The political scientists now believe that it's not the fault of presidentialism, but rather that unstable countries choose presidentialism, and then we observe that they fail. Los científicos políticos piensan hoy día que el asunto no es el presidencialismo como tal, sino que los países inestables eligen el presidencialismo y en realidad fracasa el sistema es por la inestabilidad del país. In this research, I actually did a little study to try to answer that question, and I didn't find a statistical relationship between presidentialism and failure. Para este estudio yo hice un pequeño estudio empírico de estadísticas y no encontré ninguna causalidad entre el presidencialismo y el fracaso de la democracia. And let me be clear, I'm actually studying not failure, but decline, weakening of democracy, which no one's really ever written about before. Not failure, but decline, the sort of halfway point. How do you degrade democracy? And I didn't find that presidentialism was more vulnerable. Y en este estudio yo en realidad, y eso quiere clarificarlo, el profesor Ginsburg no estudió el fracaso de la democracia, sino el debilitamiento de la democracia, es decir, cómo la democracia declina a un nivel medio. Y no encontré ninguna relación de causalidad entre el presidencialismo y ese debilitamiento de la democracia constitucional. Yeah. Hungary, parliamentary. Poland, semi-presidential. Israel, which is having some real issues in terms of attacks on civil society, civil space, parliamentary. So we also observe some pressures in those countries.
Por ejemplo, también hay presiones en algunos países parlamentarios. Por ejemplo, en Hungría hay parlamentarismo, en Polonia hay semipresidencialismo, en Israel hay parlamentarismo, un sitio en el cual hubo grandes ataques a la sociedad civil. Entonces, en realidad, podemos ver que en esos sistemas también hay presiones. Gloria y después Nicolás. Gracias. De todas sus afirmaciones, la conclusión a prima facie, a primera vista, parecería surgir es que en su concepto la estabilidad de la democracia constitucional depende más del elemento cultural que del diseño institucional. You know, as someone who studies constitutions around the world, I think we sometimes put too much emphasis on institutional design, that they can't solve every problem. Como alguien que estudia el derecho constitucional comparado y la democracia en muchos países del mundo, yo me atrevo a decir que muchas veces ponemos demasiado énfasis en el diseño institucional y los problemas no se pueden resolver allí. And it cannot protect us for sure, but it can raise the costs. Los diseños institucionales, desde luego que no nos pueden proteger, pero puede elevar el costo. Yeah. It's not a roadblock, but a speed bump in terms of slowing things down, slowing down a descent of democracy. Can't block it for sure, but it can slow it down. No es un bloqueo, como el bloqueo que existe en una carretera, sino es como crear una carretera que tiene subidas y bajadas y por esa razón puede dificultar este declive de la democracia constitucional. At the end of the day, though, I think I agree with what you said, that only democracy can protect democracy. Only the people can protect themselves in the end. Al final, yo estoy de acuerdo con la magistrada Ortiz en el sentido de que solo la gente con sus actitudes democráticas pueden proteger a la democracia. And this actually gives me a little bit of optimism about the United States because the political discourse now is very, very vigorous. A lot of contest, a lot of fighting, but at least people are engaged. And, people are talking about these issues, so that's the first step. Esto en realidad me da algún optimismo en relación con los Estados Unidos porque el debate político es fuerte. Por primera vez la gente está hablando y está comprometida a hablar de estos temas y ese es ya un primer paso para defender la democracia constitucional. Yes, Professor, my question is, are the three elements of your definition of constitutional democracy a limit to majority decision? And in that sense, would a constitutional assembly be, which in theory is limitless, would it be limited to abiding to those three elements? ¿Me puedes traducir? Sí, le pregunto al profesor que si los tres elementos que él da de la democracia constitucional son o constituyen entonces un límite a las decisiones de las mayorías y por lo tanto si una asamblea constitucional que es en teoría ilimitada tendría que estar sujeta a no vulnerar ninguno de esos tres. So you're asking, is the constituent power somehow limited by these things, by these notions? And this is probably a better question for Carlos, who is one of the leading scholars of legal theory and constituent power. From my point of view, all I'm saying is that if we want to call a country a democracy, it has to respect those three things. So a democratic constituent assembly must produce something that respects that minimum core. But beyond that, there's lots of choice. You can have a right to bear arms, you can have gay marriage, you can have no abortion, you can have a socialist system or a free market one. Lots of choice. La respuesta es que esta pregunta es quizás la puedo responder yo. I'm not sure about that I have to answer the question. Pero lo que él piensa es que para que una cosa pueda llamarse democracia constitucional tiene que respetar esos tres elementos, pero más allá de estos tres elementos hay un espectro en el cual se puede elegir. Puede existir matrimonio homosexual, puede existir el derecho a portar armas, lo que sea, y eso es un asunto que se debe decidir en el juego político. Doctor, aquí hay un internauta que está haciendo una pregunta, dice: ¿cómo reformar la justicia o la Constitución para crear
un tribunal a los jueces de las altas cortes que se han ido corrompiendo por el poder económico? Oh my God, this question is very high, it's very tough. It's a very a question that is relevant today. Is how to design a system for judging judges that are corrupt. It's a challenge in many countries. And, judges in general are not immune from the human motivations that we see for every other institution. Es una pregunta que representa un desafío para muchos países. Los jueces como tal no son inmunes a las tentaciones y los otros problemas del ser humano que se ven en otros ámbitos. Here my answer is very conditional. I wrote a book about this topic too, actually, called Judicial Reputation. Yo sobre esto escribí un libro que se llama Reputación Judicial y mi respuesta va al punto, es una respuesta muy centrada. In some countries, the threat to judicial independence comes from the political branches. En algunos países, las amenazas a la independencia judicial vienen de las ramas del poder público que tienen que ver con la política. It can actually come from within the judicial branch itself. If you have, for example, a corrupt chief justice that wants to control every other judge. Pero esta amenaza a la independencia política también puede venir del propio sistema judicial, de la rama jurisdiccional del Estado, cuando uno tiene un presidente de la Corte Suprema que es corrupto y que quiere controlar a los demás jueces. There's no universal answer, but generally speaking, we think of judging as a kind of profession. It's a profession. No existe una respuesta universal, pero nosotros pensamos acerca del Poder Judicial o de quien ejerce el Poder Judicial como alguien que ejerce una profesión. Which means, in order to judge what the professional is doing, you need another professional. Lawyers judge malpractice claims by lawyers. Doctors have to judge whether the doctor made a good or correct decision. You need that professional knowledge in the process of judging the judges. Su tesis es que, así como por ejemplo uno necesita doctores que juzgan o que evalúan si los doctores, si los médicos llevan a cabo bien sus prácticas, los abogados evalúan si los otros abogados llevan a cabo bien sus prácticas, pues también se necesitan jueces que juzguen si los jueces llevan a cabo bien sus prácticas judiciales. So, that means you might have a disciplinary committee which included some judges, maybe randomly selected to avoid some kind of insider dealing, but maybe also include some members from the public and some members of the legal profession who can also make sure that it's not captured by the profession. Por ejemplo, una idea es tener un comité disciplinario en el cual haya algunos jueces, por ejemplo, que se seleccionen de una manera aleatoria para garantizar que no pueden ser predeterminados, pero también es buena idea poner en ese comité disciplinario algunos ciudadanos y también algunos abogados para asegurarse de que el propio Poder Judicial no está cautivo para llevar a cabo estas investigaciones. Thank you. Justice Ortiz. Entonces, quisiera oír la opinión, profesor, su opinión sobre las cláusulas de reforma constitucional, las cláusulas que impiden futuras reformas constitucionales. Para garantizar unos efectos de estabilidad en los cambios, impiden que hacia el futuro se reforme la Constitución o la ley. So this is a big trend in constitutional design around the world. It's actually comes from the idea of militant democracy, that there's certain things that we should just never let be changed. Está de moda en el derecho constitucional comparado. Es una idea que viene de la filosofía de la democracia militante y que consiste en poner en las constituciones algunas materias que nunca se pueden cambiar. I think that something like 60% of constitutions have them. Estadísticamente hay un 60% de constituciones que tienen estas cláusulas. But it's really a normative question about what should be in those clauses. And there's a risk of putting too much in those clauses. La pregunta normativa es, ¿qué es lo que, o normativa o evaluativa es, qué es aquello que se debe poner en esas cláusulas?
y hay siempre el riesgo de poner demasiadas cosas en esas cláusulas. In my country, for example, the equal representation of every state in the Senate cannot be changed. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la representación igual o equitativa de los estados en el Senado no puede cambiarse. This means, in some sense, we can never really have a true majority system or a true popular system because the small states will always have extra power for their residents. Esto quiere decir que nosotros no podríamos tener nunca un sistema mayoritario en sentido real porque los estados pequeñitos van a tener algunas curules de más si se compara con los estados en los cuales vive más gente. My own opinion, as you might guess from my talk, is that the freedom of speech, freedom of association must be unamendable in some sense, or must be protected somehow. Mi opinión, que ustedes pueden derivar de lo que yo he expuesto, es que algunas libertades como la libertad de expresión y la libertad de asociación deberían ser imposibles de reformar o deberían protegerse de alguna manera especial. And maybe the principles of democratic competition and the rule of law. Principles. Y también los principios del Estado de Derecho y de la alternatividad democrática. But beyond that, I wouldn't put much in that box myself. Pero más allá de eso, yo no podría otras cosas en esa cajita, según mi opinión. Por favor. Desde que leí el nombre de su conferencia, Constitutional democracia, se me generó una gran duda y ahora que lo escucho, reitero esa duda. Since I read the title of the talk, I have a question. ¿Qué pasa? What happens if we lose constitutional democracy? What is the road, non-authoritarian road that is left? Pero más allá de la democracia constitucional, tenemos otra como no autoritaria. Is there any other non-authoritarian alternative to constitutional democracy? Well, I tend to think of democracy as like a spectrum concept, you know, that you go from 0 to 10, something like that. So we can talk about the quality of democracy, and the true opposite of it is North Korea or Saudi Arabia. Yo pienso en la democracia como un espectrum en el cual pues tenemos unos países democráticos y otros países que están en la oposición, como por ejemplo Arabia Saudita y Norcorea. In my broader work on constitutional design, we observe something about authoritarian systems. En mi trabajo más amplio sobre diseño constitucional, nosotros hemos hecho algunas observaciones sobre sistemas autoritarios. Democracies innovate and authoritarians copy in constitution writing. En cuanto tiene que ver con el diseño constitucional, los demócratas innovan y quienes hacen autoritarismo copian. So if there's some new democratic institution, let's say like constitutional review was invented in democracies, but now many authoritarian systems have constitutional courts. Por ejemplo, el control de constitucionalidad fue inventado en una democracia constitucional, pero ahora hay muchos regímenes autoritarios que tienen cortes constitucionales. This means that the systems tend to look alike, even if they operate very differently. Esto quiere decir que los sistemas tienden a parecerse, a pesar de que en realidad operan de una manera distinta. And in a way, that's the source of the current threat. Y esta es la fuente de un peligro actual. Political scientists have many names for the things which are sort of in between, the hybrids between pure democracy, between North Korea and Sweden. There's many names for that intermediate category. Los científicos políticos han inventado muchos nombres para esa categoría intermedia que está entre la democracia pura, por ejemplo, Suiza o Suecia y Corea del Norte. Competitive authoritarianism, illiberal democracy. Autoritarismo competitivo, democracia iliberal. And, you know, we could put countries in those boxes, I think, very effectively, if we wanted. Nosotros podríamos poner algunos países bajo esas categorías de una manera muy efectiva. And just one last point, you know, one of the challenges we face today is democracy's messy. Democracy is the slow road to the goods that we want as a society. Democracy produces things in a slow, messy way. Hay una cosa que nosotros tenemos que saber y es que la democracia es un tanto caótica a veces. La democracia a veces
produce de una manera caótica y lenta bienes buenos para la sociedad. And so it disappoints. Y en ese sentido la democracia decepciona a veces. If you were to ask the random person in the world, where would you rather be born, the United States or Singapore, they might say Singapore. It's a rich, very safe place, lots of goods. Si uno le pudiera preguntar a cualquier persona del mundo, ¿a usted dónde le gustaría nacer? ¿Los Estados Unidos o Singapur? Singapur es un lugar muy seguro, muy limpio. The problem is, for every Lee Kuan Yew, you have a Hugo Chavez. El problema es que por cada Lee Kuan Yew, que es este dictador que hizo a Singapur, que convirtió a Singapur en un gran país, por cada uno de esos Lee Kuan Yew uno tiene un Hugo Chávez. Esa sería mi respuesta. Diego. Thank you for your fantastic presentation. I would like to ask you this. Justice or this question was about eternity clauses. I really would like to ask you about sunset clauses, especially those sunset clauses that are introduced to the constitutions in the mainstream of political transition in order to prevent future democracy to work or to pass laws or to approve constitutional amendments against the ideals of that political transition. I really would like to ask you about what's your opinion on that specific field. Mi pregunta fue sobre no las cláusulas inmodificables de las constituciones, pero sobre las cláusulas temporales de las constituciones, y en especial aquellas que son introducidas en una transición política en aras de prevenir que la democracia futura, en los próximos periodos, adopten decisiones contrarias a la transición política. I tend to like sunset clauses. They can help with one big problem, which is getting agreement when you're writing the Constitution. Sometimes one party will say, no, we insist on our position, and then you can say, well, we're going to revisit this later, we're going to freeze the law now, but just for a certain period. So I think that's really a good design technique in general. La respuesta del profesor Ginsburg es que este tipo de cláusulas son buenas. Por ejemplo, se pueden utilizar cuando existe una negociación entre los partidos y se acuerda cierta institución y se acuerda que dentro de cierto tiempo se va a revisitar o se va a repensar cuál es el efecto de esa institución. It's kind of, it's in some ways better than an unamendable clause, because it says maybe there will be some information in the future that comes in that will cause us to revisit our decision today. Esto es quizás mejor que las cláusulas pétreas porque brindan una protección temporal y permiten que dentro de cierto tiempo, cuando se tenga alguna información, se pueda reevaluar esa institución. As you may know, in Brazil in 1988, they were fighting very hard about presidentialism and parliamentarism, physically fighting in the Constituent Assembly. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se expidió la Constitución brasilera de 1988 hubo incluso peleas físicas en la discusión, concernientes a la discusión entre presidencialismo y parlamentarismo. And they said, we're going to take presidentialism, but we're going to revisit in 5 years. It's kind of a sunset clause. It's saying, 5 years of this, then we'll look again when they had a referendum in 5 years. Y ellos dijeron, mire, pues de momento adoptemos el presidencialismo y volvamos a considerar esta cuestión en 5 años, vamos a hacer un referéndum en 5 años cuando veamos qué información tenemos acerca de cómo ha funcionado el presidencialismo. And so in 1993 they asked Brazilians, presidentialism, parliamentarism, or monarchy. They even could go back to monarchy, which they hadn't had since the 19th century. Y entonces en 1993 le preguntaron a la gente presidencialismo, parlamentarismo o incluso monarquías. And they chose presidentialism. They were familiar with it by that time. Y ellos eligieron el presidencialismo porque, entre otras cosas, ya se han familiarizado con él en ese momento. So I tend to like them. I tend to like playing with time. Yeah, go ahead. Actually, I would like to drop another idea on that answer. And this, your parting point is that those clauses are good as long as they are negotiated clauses. What about when the quality of that negotiation is not that good? You know what I mean? What about when those clauses are more unilateral clauses than a real negotiated clause? Maybe you could give me an example so I can get what you're going to do. For instance, a particular clause, a particular constitutional amendment which is introduced into a constitution
not as a product of a democratic negotiation, but as a product of a specific minority that you have in Congress, you have in Parliament, and you know, to some extent it doesn't represent a collective or a negotiated provision of the Constitution. ¿Lo puedes traducir, Diego, por favor? La pregunta es, claro, la respuesta del profesor se basa en que son buenas este tipo de cláusulas siempre que sean producto de una negociación entre los actores políticos, ¿cierto? Y, digamos, mi siguiente pregunta es, ¿qué hay entonces en relación con aquellas cláusulas que son más que unas cláusulas negociadas, unas cláusulas temporales negociadas, unas cláusulas temporales unilaterales? You know, I would say, I know that Professor Waldron was recently here, my mentor, Jeremy Waldron, who I studied with, and he is always defending the legislative process, even though we know it's ugly, even though we know it involves vote trading and deal making and, you know, private interests. Still, there's limits in what a court can do in getting into that and evaluating the motives for legislative products. Yo sé que aquí estuvo Jeremy Waldron, quien fue mi profesor, con quien me formé, y sé que él defiende a ultranza el procedimiento legislativo, a pesar de que allí se negocia, a pesar de todas las cosas feas del procedimiento legislativo, pero yo sí pienso que a veces las Cortes pueden entrar y evaluar los motivos, las intenciones que hay detrás de esa legislación. So I tend to think there's limits in what you can do to police that. Yo pienso que hay ciertos límites en aquello que se puede hacer para supervisar esto. Gonzalo? Thank you, Professor. Ginsburg, my question is related also with the conference that Jeremy Waldron made here in Constitutional Court. He said that it's also a problem related with the majority rule in the Constitutional Courts, and also will be a risk applying that rule for the decision, and also with, for example, if the Congress elect the judges also would be a majority of the Congress in the Constitutional Court. So it will be a risk also for the decision that taking at the Constitutional Court related with your theory of the constitutional democracy. So what do you think about that? The risk of the Constitutional Court, the Supreme Court protecting constitutional democracy. La traduces, por favor, Gonzalo. Yo me pregunté que si, teniendo en cuenta sobre la conferencia de Jeremy Waldron hace 2 semanas, que decía, bueno, también hay riesgos de que las Cortes Constitucionales finalmente toman decisiones por mayoría que se introduzcan en los aspectos que tienen que ver con la regla de la mayoría y más cuando se eligen a los jueces finalmente con la mayoría que hay en el Congreso. Si finalmente también podría haber un riesgo de las Cortes Constitucionales protegiendo la democracia constitucional que el ahora, que es hoy, finalmente serían los últimos guardianes de la Constitución. I'm not sure I fully understand the question, but I would say that I think majority rule in a court is really different than majority rule in the legislature. Yo no sé si entendí bien la pregunta, pero lo cierto es que la regla de la mayoría cuando opera en una corte es totalmente distinta cuando opera en el Parlamento. Legislatures aggregate interests. Los legisladores agregan intereses. Courts engaged in reasoned decision making. Las cortes están comprometidas y su tarea es la de tomar decisiones con base en razones, en argumentos. And they're totally different in some sense. Y en ese sentido son totalmente diferentes. So in the legislature, we need some principle to allow legislation to pass. And we've come across majority rule. It doesn't have a moral weight, but it's a kind of focal point. Cuando se toman decisiones en el Congreso, las razones que uno tenga no tienen un peso moral grande, lo que cuenta es el número de personas. The court's job is to limit the products of that legislative process. And so, you know, as long as it's engaged in reasoned decision making, there's in principle no optimal
majority rule in a court. It's a matter of the deliberation, and I think we have majority rule. We have a low threshold in courts because we worry that the legislative majorities are going to produce some bad things. So the two work together. El trabajo de las Cortes es poner límites a esa forma en que se decide en el Parlamento, pero desde luego lo que importa en las Cortes no son los votos, no es el número de votos ni las mayorías, sino